Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio de debate y discusión. Me ha tocado a mí de alguna manera dar el puntapié inicial para este debate en particular, y la tesis de algún modo que voy a presentar es la que dice que en la actualidad solo estamos viendo la punta de un iceberg y que los modos en los que se virtualiza la universidad y el modo informacional en el que se produce, reproduce y circula el conocimiento en nuestras sociedades cuestionan cada vez más las actuales estructuras académicas, departamentales, disciplinarias, la división entre docencia, investigación, gestión, transferencia, extensión. Los grupos sectores más dinámicos de algún modo van a ir cada vez más desafiando y exigiendo cambios y adaptaciones creativas a las instituciones de educación superior de un modo en el que hasta hoy no estamos acostumbrados. A continuación voy a abordar algunas de las que considero las principales dimensiones en las que se juega la ciudadanía electrónica en nuestras universidades principalmente, y los desafíos que para ellas presentan. La inclusión social, en primer lugar, aunque la voy a abordar de manera muy tangencial porque tal vez es uno de los temas más trillados, más trabajados a la hora de hablar de ciudadanía electrónica. En segundo lugar, voy a focalizar, sí, con mayor detalle y profundidad, la cuestión de la inclusión política, partiendo básicamente de la experiencia de la Universidad Nacional de Quilmes, aunque, por cierto, expresando una voz que no necesariamente es la voz oficial de la universidad, sino que simplemente expresa mi humilde punto de vista de los hechos. Y en tercer lugar, voy a abordar en el tiempo breve que nos quede la cuestión de la inclusión académica y la cuestión del acceso al conocimiento. La inclusión social es un tema muy relevante, aunque tal vez es el más abordado y trabajado cuando hablamos de e-ciudadanía. Podríamos decir que a la vez que la modalidad virtual incluye a amplios sectores que por diversos factores se encontraban impedidos de acceder a la educación superior, ya sea por la edad, por los compromisos familiares, por compromisos laborales que impiden la dedicación del tiempo necesario para trasladarse, ya sea por la distancia a los centros educativos, ya sea por cuestiones de género, de edad, etc. La educación virtual, decimos, incluye de alguna manera una porción importante de la población, pero al mismo tiempo excluye a los que por diversos factores geográficos, económicos, culturales, generacionales, de género, también se encuentran impedidos de acceder a la infraestructura y las redes de telecomunicación, o lo hacen de manera pobre y deficiente. Un mapa tal vez sirva como ejemplo. Si ubicamos geográficamente, por ejemplo, a los alumnos de un curso que yo he tenido de una materia X en la Universidad Virtual de Quilmes, y si superponemos ese mapa, el mapa de la red troncal de fibra óptica, vamos a ver prácticamente que están calcados, que se superponen de una manera notoria. Y vamos a ver que la mayoría de nuestros estudiantes virtuales se concentran en la región pampeana, siguiendo la traza de las rutas que unen los principales centros urbanos o los principales centros productivos del país. De modo que la inclusión social, digamos, depende de factores intrínsecos al sistema educativo y al sistema de educación superior, a las propias instituciones, pero también depende de cuestiones externas, esto es, del grado en que el mercado cubre las necesidades y del grado en el que el Estado de alguna manera provee
diría yo, la cobertura necesaria para que las telecomunicaciones sean verdaderamente consideradas un servicio público y universal, ¿no? No obstante, me interesa aquí focalizar en otra dimensión, que es la de la inclusión política. Desde el momento en que al virtualizar en distintos grados la educación superior se incorporan nuevos actores, soportes, procesos y formatos no previstos tradicionalmente por las actividades de enseñanza y de aprendizaje, y se hacen necesarios modelos que requieren nuevas formas de organización funcional de estos procesos, en consecuencia, la propia institucionalidad de las universidades se ve de algún modo desafiada a adecuarse a estas nuevas circunstancias. Me voy a referir acá especialmente al impacto que tiene esta nueva institucionalidad, digamos, estos cambios, estos desafíos, en los distintos claustros que componen a la universidad. En cuanto a los docentes, la incorporación masiva de profesores y los sistemas de contratación generalmente precarios que utilizan las universidades suelen conspirar contra el ejercicio de la ciudadanía plena dentro del claustro, es decir, generan ciudadanos de primera, que son aquellos docentes regulares o de planta interina, y ciudadanos de segunda, que son los docentes que están contratados por un tiempo determinado. Esto deriva en que el docente es visto más como un proveedor de servicios que como un actor político con derechos dentro de la institución. Esto se agrava además por el hecho de que en general el trabajo del docente virtual es mayormente teletrabajo y se realiza desde el hogar, ¿no? Desde la propia infraestructura o el sitio o el enclave territorial de la institución. Por otra parte, la pertenencia de claustro suele no quedar muy clara en algunos casos o suele ser objeto de disputa. Es decir, en la educación virtual, la docencia distribuida, la compleja división del trabajo entre docentes, autores, tutores, procesadores, diseñadores, etc., de alguna manera cuestiona la división típica, clásica, dentro de la universidad, entre el claustro docente y lo que es el personal administrativo y de servicios, mal llamado no docentes. ¿Por qué? Porque hay algunas actividades que no son claras de qué lado quedan. Respecto del claustro estudiantil, también la irrupción masiva de estudiantes con características diferentes, por lo general a los que son los estudiantes tradicionales, desorienta también al claustro. El hecho de que los estudiantes virtuales paguen una tasa por servicios y que no concurran y trajinen los pasillos y aulas del campus virtual, del campus presencial, hace que el resto de los estudiantes los vean a veces como sapos de otro pozo. Por otro lado, los estudiantes virtuales tienden, digamos, a asumirse más como usuarios de un servicio que como actores políticos de una institución. Las preocupaciones de unos y otros también tienden en algunas cuestiones a tornarse diferentes y cuando no a oponerse. Presenciales versus virtuales. Por supuesto que ha habido intentos a partir de iniciativas específicas de organizar algún tipo de representación gremial de los estudiantes de la modalidad virtual con dispares logros hasta el momento. Y en cuanto al personal administrativo y de servicio, podemos decir también que ciertos procesos administrativos y de soporte que en la presencialidad tienen un carácter más marginal, adquieren en la virtualidad un lugar central en importancia respecto de la provisión de servicios y soporte a los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
unidades especializadas en sistemas informáticos y redes, en comunicación, en gestión y administración académica, diseñadores gráficos, diseñadores web, procesadores didácticos, diseñadores curriculares, interactúan cada vez más frecuentemente con especialistas y docentes de un modo en el que las universidades no están acostumbradas a hacerlo. Es preciso muchas veces transponer el carácter jerárquico y estamentado y la rígida división del trabajo en los convenios colectivos de trabajo, en la organización estamental de los claustros, en las culturas propias de cada claustro, para reorganizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, rearticulando el modo en que se trabaja con tal finalidad. En el caso de la Universidad Nacional de Quilmes esto fue muy notorio y pronunciado en sus primeros años porque además, como bien ha señalado Martín Becerra, el marco institucional en el cual se dio comienzo a la modalidad virtual en la universidad estuvo signado desde el comienzo por los avatares políticos y las transformaciones ocurridas en la institución y en el contexto más amplio que ha sido el país, pasando de un modelo que ha sido más tributario del paradigma neoliberal imperante en los años 90, a uno que concibe la educación superior en entornos virtuales como una posibilidad de extender, y yo agregaría de mejorar, el acceso a la educación entendida como un derecho y como un servicio público con acceso universal. Para ser gráficos y sintéticos, voy a dividir la trayectoria de la modalidad virtual en dos periodos. Un periodo fundacional que comienza en 1998, cuando empieza a generarse el programa Universidad Virtual de Quilmes, y otro de institucionalización que se da a partir de fines del 2003, a partir de una gran crisis política. El contexto fundacional estuvo dado en cuanto a lo político por la predominancia, digamos, del gobierno menemista y el gobierno de la Alianza, es decir, en el marco socioeconómico el modelo neoliberal, en un contexto de creciente proyecto globalizador y privatizador, el contexto en el que se crea el proyecto de Universidad Virtual de Quilmes, además es el de la burbuja de las .com, y esa fiebre de los emprendimientos .com que había en la época, en la cual con un buen proyecto, un buen financiamiento semilla y un garage y una buena computadora se podían hacer fortunas de la noche a la mañana. El contexto también de la ley de educación superior. En cuanto al modelo institucional, la Universidad Virtual de Quilmes comenzó a funcionar desde sus orígenes como una universidad separada o en paralelo a la Universidad Nacional de Quilmes, a la oferta presencial. Y en cuanto a su gestión política, estuvo fuertemente centralizada de una manera además muy verticalista en la figura del rectorado. La gestión administrativa de la universidad fue prácticamente privada, ¿no? Se creó una sociedad mixta, Campus Virtual Sociedad Anónima, en la cual eran accionistas por partes iguales la Universidad Nacional de Quilmes, la empresa Netizen y algunos otros actores minoritarios, pero gestionadas desde esa empresa privada.
La gestión académica estaba concentrada en el rectorado y separada de los departamentos. Todas las carreras tenían una coordinación y una dirección independiente de la oferta presencial que tenían los departamentos. El diseño y la gestión curricular también se armaban por separado. Entonces, la gestión tecnológica era dependiente por un lado de la transferencia de la plataforma de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña, pero también era dependiente del soporte técnico, del hosting y de los servicios que nos brindaba la empresa Netizen. En ese sentido, desde su origen era un modelo llave en mano. Por último, el plantel docente y los estudiantes. En cuanto al plantel docente, la mayor parte del plantel docente de la oferta virtual en el contexto fundacional era contratado, ¿no?, de un modo precario, en un contrato de locación de servicios por un plazo determinado, que eran 4 a 5 meses, que duraba cada curso. El docente en ese sentido además era visto como un proveedor de servicios educativos, no como un actor político, y por ende no tenía ciudadanía plena. Los estudiantes en paralelo eran considerados más usuarios que actores políticos también. En tanto pagaban por un servicio al que accedían de manera remota, exigían un buen servicio, pero no se los consideraba en tanto actores políticos o en tanto sujetos políticos. Este contexto fundacional hace crisis en el 2003, junto con todo el modelo institucional, digamos, de la Universidad Nacional de Quilmes, y comienza un proceso de transformación institucional, de apertura, de democratización y de institucionalización de la virtualidad como modalidad dentro de la Universidad Nacional de Quilmes. El contexto político ya está dado por el kirchnerismo, en el marco de un modelo neodesarrollista, nacional y popular, industrialista, dirigista, con una mayor financiación del sistema universitario. El modelo institucional pasa de gestionarse en paralelo la virtualidad y la presencialidad como instituciones separadas a un modelo de una única institución integrada con una oferta bimodal. La gestión política pasa a ser mucho más abierta y participativa, con una mayor autonomía en lo académico por parte de los departamentos. La gestión administrativa ya no se hace a través de una sociedad anónima que se disuelve y pasa a gestionarse administrativamente y financieramente desde la Secretaría Administrativa de la Universidad Nacional de Quilmes, y en paralelo se crea ya en el año 2010 la Secretaría de Educación Virtual, que es una secretaría dependiente del rectorado, entre otras secretarías, que gestiona la modalidad. Pero ya la gestión académica no está realizada desde la Secretaría de Educación Virtual, sino que está distribuida e integrada en los departamentos. La Secretaría de Educación Virtual lo que hace es gestionar la modalidad. El diseño y la gestión curricular, por ende, va a estar integrada. Es decir, se dio todo un proceso de integración curricular, de homologación, de planes de estudio, para permitir además los intercambios y las homologaciones entre planes de estudios virtuales
y presenciales similares. En cuanto a la gestión tecnológica, hubo una fuerte apuesta por ir hacia un modelo autónomo. A partir del año 2007 nosotros empezamos un proceso de investigación y desarrollo que culmina en el 2009 con la migración masiva de usuarios a nuestra nueva plataforma Coodle basada en Moodle. La política de la gestión tecnológica va a estar basada en estándares abiertos, va a ser participativa en cuanto a que una amplia gama de actores va a tomar parte en las decisiones tecnopedagógicas, y va a tener una estructura además escalable en el tiempo. Finalmente, el plantel docente ya deja de ser visto como un proveedor de servicios, y hay una política clara y muy decidida de que ganen en representatividad, en protagonismo político, en ciudadanía, con una política de primero pasar a planta interina a la mayor parte de los docentes y instaurar llamados a concursos para todos los cargos, ¿no? Hoy la Universidad Nacional de Quilmes y la modalidad virtual de la Universidad Nacional de Quilmes tiene a la gran mayoría de su plantel docente en planta regular o en planta interina. Y gran parte de aquellos docentes que no figuran en planta, que son contratados, es porque ellos así prefieren mantener esa modalidad contractual con la universidad. Y por último, el claustro estudiantil también comienza a dejar de ser visto como un usuario de un servicio educativo, y empieza a asumir el carácter de sujeto político en una comunidad política que es una comunidad que aprende, pero que es una comunidad política al fin, ¿no? Desde comenzar allá por el año 2005, 2006, con algunas páginas web y blog que nucleaban a algunos grupos de estudiantes a través del intercambio de materiales, de experiencias, de opiniones, hasta la participación dentro de los propios foros de la vida universitaria que proporciona la plataforma, hasta los más recientes grupos en Facebook, uno de los cuales ya tiene alrededor de 600 participantes, van buscando dar forma a cierta representación gremial que todavía no logra asumir una forma madura, pero que tal vez va en esa dirección. Lo que sí ha habido respecto de los claustros docente y estudiantil principalmente, aunque también en graduados y PAS, personal administrativo y de servicio, a partir del año 2010, la posibilidad de que voten a distancia mediante un sistema de doble sobre postal, aquellos estudiantes o docentes o graduados que tienen registrado el domicilio a más de 100 kilómetros de distancia de la sede de Bernal de la universidad. De esta manera, de alguna manera se termina de cerrar esta etapa de institucionalización con la integración plena y el ejercicio pleno de los derechos de los miembros de todos los claustros que conforman la universidad. Antes de finalizar, quisiera dedicar una breve referencia a lo que yo llamaría los desafíos de la inclusión académica, que a mi criterio van más allá de superar
la brecha digital en cuanto al acceso a la infraestructura tecnológica, o de garantizar el ejercicio de la ciudadanía política en cuanto al ejercicio del sufragio, de la posibilidad de elegir y participar. Me refiero a un conjunto de problemáticas que deben encarar las universidades en cuanto a garantizar a sus estudiantes virtuales el acceso a los mismos beneficios que los presenciales y viceversa. Me explico. En primer lugar, respecto de las titulaciones. Los títulos no son ni virtuales, ni presenciales, ni bimodales. Son títulos iguales para todos los que han completado el mismo plan de estudio. En segundo lugar, el acceso a eventos académicos. Muchas veces los estudiantes presenciales tienen mayores condiciones para acceder a congresos, jornadas, charlas, seminarios, y toda oferta de variada de eventos que organizan las universidades. En este sentido, las universidades deberían garantizar a sus alumnos virtuales igualdad condición de acceso a los mismos eventos. La Universidad Nacional de Quilmes, en este sentido, tiene como política transmitir en streaming todos los eventos que en ella se organizan a través de su plataforma, en un espacio dedicado a estas transmisiones, y en el cual, además de presenciar estos eventos, los participantes pueden interactuar con los paneles, con los especialistas y con el público presente en el auditorio. A la inversa, también los estudiantes presenciales deberían gozar de los mismos beneficios de los que disfrutan los virtuales. Me refiero al acceso a materiales didácticos, a reservorios y bibliotecas de textos digitalizados, a materiales multimedia, etcétera, etcétera. Finalmente, no quisiera dejar pasar una cuestión que podemos profundizar posteriormente en el foro, pero me parece importante destacar, y tiene que ver con que la convergencia digital tiene su contracara, que es la concentración de la propiedad de las industrias y los contenidos infocomunicacionales en unos pocos grupos dominantes a nivel global. Y los contenidos educativos, por lo general, no escapan a las generalidades de la ley, es decir, son contenidos producidos en gran medida por este tipo de industrias. Grupos como Pearson, Cengage, McGraw-Hill, Santillana, la enorme presencia de en la red de Google, que ni falta hace mencionar la cantidad de aplicaciones que controla, o la presencia de Microsoft a través de sus prácticas monopólicas con sus paquetes de oficina o paquetes educativos, ni que hablar de su sistema operativo, están comenzando a dejar de hablar de mercado editorial para hablar de mercado de contenidos. El negocio ya no es vender libros, sino franquear el acceso a sus bases de datos y fondos editoriales digitalizadas mediante el uso de sus plataformas y obviamente el pago de un canon por el servicio prestado. En este sentido, la próxima gran batalla, creo yo, por la ciudadanía electrónica se va a dar en las universidades, que a mi criterio es la nueva frontera a conquistar por los pulpos mediáticos. El desafío que ya tienen las universidades y sobre todo las universidades públicas es el de crear espacios comunes, plataformas para albergar contenidos que sean de dominio público, en los cuales compartir el producto de sus investigaciones, sus desarrollos educativos, publicaciones, datos, materiales didácticos a nivel nacional y regional. Ejemplos como las plataformas de LMS abiertas, Moodle o Dokeos, y tantas otras, los interesantísimos proyectos de Open Journal para editar publicaciones científicas abiertas, Open Conference System para gestionar conferencias de manera integralmente digital y en línea, el más reciente Latin Project para editar textos académicos de manera colaborativa entre docentes y con validación entre pares y la participación de los estudiantes,
son solo muestras de numerosos proyectos abiertos, colectivos, creativos, basados en una concepción del conocimiento como un bien común de las sociedades y no como un capital sujeto a la apropiación y rapiña privativa de los grandes grupos económicos. En este sentido, para cerrar, quisiera destacar la reciente sanción de la Ley 26.899 de creación de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, de fecha muy reciente, es de diciembre del 2013, y la verdad es que tuvo muy poca repercusión en los medios, por algo habrá sido, y a mi criterio significa un enorme paso en la dirección de construir ciudadanía para nuestros estudiantes, docentes e investigadores. Bueno, yo voy a terminar acá y los invito a que continuemos con el debate sobre estos temas en el foro que tenemos disponible en esta plataforma.